Vamos a realizar la práctica de redes de las oposiciones de SAI del año 2024 para la Comunidad de Madrid. El ejercicio tenía una cualificación de 2,5 puntos y decía lo siguiente. Una gran empresa ha asignado para su estructura de departamentos una serie de redes clase C y ha establecido una topología como la de la figura. Las direcciones IP de las redes y de los routers se escriben en la tabla adjunta, como veremos aquí un poquito más abajo. El router RS de salida a internet realiza funciones de cortafuegos y hace NAT, Network Address Translation, es decir, traducción de direcciones IP. Y aquí nos enseña, bueno, pues la topología de la red. Y aquí más abajo tenemos que nos dice que todos los dispositivos, routers y host tienen sus tablas de rutas bien establecidas, de tal forma que todos son alcanzables entre ellos y alcanzan cualquier host de internet. ¿Qué se pide? Bueno, pues por un lado, que escribamos la tabla de ruta del router R4, que vale 0,25 puntos. Luego, que se observe las rutas indirectas que tiene el router R2 y que no se alcancen en su ruta por defecto. Indique cuántas rutas indirectas tiene y hacia qué redes. También 0,25 puntos. El ejercicio C, escribir la tabla de ruta del router R2, un punto. Y el ejercicio D, escribe la tabla de rutas del router R1, que vale un punto. A continuación nos dice que tengamos en cuenta que en los casos en los que sea posible se tendrá que realizar la tabla de rutas mínimas, estableciendo agrupaciones de redes realizando supernetting. Bien, ahora vamos a explicar qué es esto del supernetting. A continuación, pues nos aparece pues una tabla donde aparece pues, el elemento, si es una red o si es un router, su dirección, etcétera. Y aquí además nos da una propuesta, nos dice, se propone este formato para las tablas de router, pero el opositor puede elegir otro si le parece correcto, mientras cumpla con las especificaciones del ejercicio. Y aquí nos da la tabla que tenemos que utilizar para las rutas, destino, máscara, gateway e interfaz. Nosotros vamos a utilizar el que nos dan por defecto en el examen. Bien, vamos a explicar un poco el enunciado. Básicamente el ejercicio lo que nos dice es que vamos a analizar, pues en este caso un ejercicio de redes, donde vamos a construir una tabla de router para varios routers en una red de clase C. ¿Qué son las redes de clase C? Bueno, pues en este caso la máscara de su red predeterminada para una red de clase C va a ser la 255, 255, 255.0, lo que va a significar que hay 24 bits de los 32 en total que tiene una red IPv4, esos 24 que van a estar dedicados a la parte de red de la dirección y los 8 bits restantes para la parte de host. Esto lo que nos va a permitir tener hasta 254 hosts por red. Eso sería la clase C. Bien. Luego nos habla aquí de cortafuegos y NAT. A ver, ¿un cortafuegos qué es? Pues un dispositivo de seguridad que controla el tráfico de la red entrante y saliente. ¿Cómo? Bueno, pues basándose en unas reglas de seguridad que tenga preestablecidas. Y por el otro lado, NAT. Bueno, esto es una técnica que permite que múltiples dispositivos en una red local, como podría ser esta, compartan una única dirección IP pública para poder acceder a Internet. Esto no solo conserva direcciones IP, sino que también pues, va a agregar una capa adicional de seguridad, ya que oculta pues, direcciones IP internas. Luego además aquí nos comenta router y host tienen sus tablas de rutas bien establecidas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto lo que nos quiere decir es que cada dispositivo en la red tiene una configuración de rutas que le va a permitir conocer cómo llegar a cualquier otra red o cualquier otro dispositivo. Estas rutas pues pueden ser directas, es decir, si la red está conectada directamente al dispositivo, por ejemplo R2 con algún dispositivo que esté en la red 8, sería directo, o indirectas, si se necesita pasar por otro router para llegar al destino, por ejemplo, algún equipo que esté en la red 1 y que necesitamos llegar desde R2, pues tendríamos que atravesar el router 3. Este sería un acceso indirecto.
Bien, luego aquí nos dice Supernetting. Vale. Aquí lo que nos menciona es que tenemos que usar Supernetting cuando sea posible. ¿Qué es el Supernetting? Pues otra técnica que se utiliza para agrupar varias redes IP que sean contiguas en una red mayor. ¿Esto cómo se hace? Pues utilizando una máscara de subred más corta que la predeterminada. Ya que de esta forma va a permitir que una entrada en la tabla de rutas pues nos cubra múltiples entradas. Esto lo vamos a ver ahora en el desarrollo del ejercicio. Bien, entonces vamos ya a la resolución del ejercicio. Tenemos el primer ejercicio que dice escriba la tabla de rutas del router R4. Bien, pues lo que tenemos inicialmente es que en la tabla, o sea, en el esquema que nos dan, pues ir colocando las IPs de las interfaces y la IPs de las propias redes para que nos resulte más cómodo a la hora de realizar el ejercicio. Entonces, para construir la tabla de ruta del router R4, que es el que está ubicado aquí a la derecha, pues lo primero que tenemos que hacer es listar todas las redes a las que llega. Por un lado las directas, que son R2, R3, R4 y R5, como vemos en la imagen, y las indirectas, que son todas las demás. Todas las demás. Entonces la tabla de ruta del router R4 pues será, por un lado, estas cuatro primeras, las 2, 3, 4 y 5.0, que serán estas de aquí, que como vemos su gateway, bueno, pues no hay un próximo salto. Y su interfaces, pues en este caso para las 2.0, que es la red 2, como vemos aquí, pues va a salir por la interfaz IF4. Para la 3.0 por la IF1, para la 4 por IF2 y para la 5 por IF3, como aparece aquí en el esquema. Bien, ahora, por ejemplo, ¿cómo llegamos a la 100.0, que es la red A? Bueno, pues lo primero que necesitaremos es saber cuál es su gateway. ¿Qué significa el gateway? Bueno, pues cada gateway corresponde a la dirección IP de la interfaz del router siguiente en la ruta. Este sería el router siguiente, R4, pues R3, en la ruta hacia la red de destino. Entonces, ¿cuál sería nuestro gateway? Pues este de aquí. Bien, entonces lo colocamos aquí y como podemos entender, para llegar a todas las redes, el único camino posible sería que su gateway sea el 192.168.2.1, como vemos que son todas. Desde la 100, 200, el 0, 1, 6, 7, 8, 9, como internet. Todas las que están aquí, que se corresponden a esas, su gateway va a ser el 2.1. Igual va a ser su interfaz. Bueno, pues la interfaz sobre la que sale el router R4 va a ser IF4, porque es por donde sale. Como vemos aquí, IF4. Bien, ese sería el ejercicio A. Sin embargo, aquí nos comenta antes del ejercicio el tema del supernetting. Vamos a explicar aquí. Dice, sin embargo, podemos agrupar mediante supernetting utilizando máscaras de red más cortas, como por ejemplo la máscara 255, 255, 240, 0, es decir, en notación simplificada, barra 20. Entonces, aquí podríamos agrupar todas las redes contiguas en esta IP 192.168.0.0 barra 20. Recordad que hay que actualizar la máscara para que se puedan agrupar todas las direcciones. Y se nos resumiría en esto de aquí. Entonces, utilizando esta máscara, la 240.0, va a abarcar las redes desde la 00 hasta la 15.255. Es decir, desde la red 0 hasta la 9. Desde aquí hasta la 9. ¿Por qué no se agrupa el 2, el 3, el 4, el 5, que también están agrupados desde el 0 al 9 y podrían entrar dentro de esa máscara? Pues porque pertenecen al acceso directo que tiene, como podemos ver desde aquí. R4 va a R2, R3, R4 y R5. Entonces no se pueden agrupar, además de que tienen diferentes interfaces y de que en este caso no tienen un gateway. Entonces no podrían agruparse aquí. Bien, ejercicio B. Observe las rutas indirectas que tiene el router R2 y que no se alcancen en su ruta por defecto. Indique cuántas rutas indirectas tiene y hacia qué redes.
Bueno, pues para poder averiguar cuáles son las rutas indirectas del router R2, pues vamos a ver cuáles son las que no están directamente conectadas a él y que no se pueden alcanzar a través de su ruta por defecto. Hemos identificado que hay 10. Cantidad de rutas indirectas, 10. ¿Cuáles son? Pues A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Internet. Nos vamos aquí, vemos nuestro router R2 y calculamos que las únicas a las que puede acceder directamente son R8, o sea, red 8, red B y red 9. Todas las demás, que son 10, pues serían las que habría que escribir para la resolución de este ejercicio. Ejercicio C. Escriba la tabla de rutas del router R2. Bien, para construir la tabla de rutas del router R2 necesitamos listar todas las redes a las que puede llegar, ya sea directamente o indirectamente. Bueno, las redes que se conectan directamente, como hemos visto en el ejercicio anterior, son la B, la 8 y la 9. Hacemos nuestra tabla de ruta inicial, que se quedaría así, donde vemos que la red B, que es esta de aquí, la 200, la red 8 es la 8.0 y la red 9 es la 9.0. No tenemos un salto, un próximo salto, un gateway, y sus interfaces son 1, 2 y 3. Vamos a comprobarlo. 1, 2 y 3. Ahora habría que ver todas las demás. Vamos a ver. Todas las demás, pues bueno, serían las que nos aparecen justo debajo. Por un lado tenemos la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Además de la A y de Internet. La de Internet sale por IF1. Vamos a ver. La que llega a Internet desde el router R2, efectivamente sale por IF1. Luego, para llegar a la red 6 y 7, va a salir por IF3. Y para llegar a la red 0, 1, 2, 3, 4 y 5, todas ellas indirectas, tendrá que salir por la interfaz IF2. Como bien queda reflejado aquí. Bien, aquí se explica que las redes 192, 168.0.0 hasta la 7.0 son contiguas, pero no parten de la misma interfaz, por lo que debemos considerar estas redes por separado al aplicar subnetting. No tienen la misma interfaz, si nos fijamos aquí, no tienen la misma interfaz. Desde la 0 hasta la 5 sí, pero desde a partir de las 6 y 7 tienen otra interfaz. Entonces, comprobamos la nueva máscara, que para las 6 redes, es decir, 2 elevado a 3 menos 2, serían estos 3 bits que cogeríamos prestados de la parte de host. Es decir, abarcaríamos desde la 192.168.0.0 hasta la 7.255. Como podemos comprobar aquí, aplicando esta regla, nos daría este rango. ¿Qué ocurre? Que este rango nos va a cubrir también la red 6 y la red 7, que salen de otra interfaz. Entonces no nos interesa, no puede aplicarse el supernetting utilizando esa máscara. Entonces habría que hacer una serie de pequeñas agrupaciones. Por un lado, primera agrupación, pues tendríamos que agrupar desde la 00 hasta en este caso hasta la 3, ya que utilizando esta máscara, la barra 22, nos va a permitir hacer esa agrupación desde la 0 hasta la 3, ya que la 4.0 no iría en esta agrupación, porque si no tendríamos que coger también la 6 y la 7. Entonces nos quedaría así. Para la segunda agrupación tendríamos que partir desde la 4 hasta la 5, porque no queremos coger la 6 ni la 7, ya que esa tiene otra interfaz. Entonces lo agrupamos en IF2. Iría desde la 4.0 hasta la 5.255. Y aquí tenemos la tercera agrupación, que ya iría desde la 6.0 hasta la 7.255. Es decir, cubriría tanto la red 6 como la 7, que es lo que nos interesa, ya que tiene una parte desde una interfaz diferente. Entonces nuestra tabla de ruta quedaría de la siguiente forma. Esta sería el resumen de nuestra tabla de ruta. Aquí tenemos agrupado la 0, la 1, la 2 y la 3 con nuestra interfaz barra 22, saliendo del router
saliendo de la interfaz IF2 y utilizando el gateway 8.2. Luego tendríamos la 4 que cubriría la red 4 y la red 5 mediante una máscara /23 que partiría, bueno, pues tendría su próximo salto en el gateway 8.2 y saldría también de la misma interfaz de antes. Y aquí es donde tendríamos el cambio, ya que salimos desde una interfaz diferente, tenemos un gateway diferente a los anteriores, utilizamos la máscara /23 y tenemos la agrupación del 6.0 y también de la red 7.0 y luego aparte internet. Siguiente ejercicio, el D. Bueno, pues el router R1. Vamos a ver, para construir la tabla del router R1, pues tenemos que listar todas las redes a las que puede llegar, ya sea directamente o indirectamente. Las redes directamente conectadas a R1 son la red A y B. Estos párrafos es aconsejable que se escriban, si es posible, en el examen para que quede todo mucho más claro para el tribunal. Entonces, aunque se repitan, pero siempre es aconsejable poner, ya que aquí, bueno, pues luego se refleja una diferencia, en este caso, las redes directas que se conectan. Vamos a ver el router R1, el router R1 que está aquí y que tiene como conexión directa la red A y la red B, es decir, la 100 y la 200. Todas las demás, pues serán indirectas, también internet. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que aquí, desde R1 hasta la red 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 van a salir todas por la interfaz B, IFB, y su gateway va a ser IF1 del router R2, va a ser 192.168.200.0, como podemos comprobar aquí. Aquí se puede ver que vamos a utilizar nuestra interfaz IF0 y nuestro gateway 200.2 para poder llegar a todos estos destinos, desde el 0 hasta el 9. Bueno, también como he dicho antes, para poder llegar al router A, que es el 100.0 y internet, salimos por la otra interfaz, la interfaz A. Entonces ahora lo que nos queda es aplicar el supernetting. Como las redes desde la 0 hasta la 9 son contiguas y salen de la misma interfaz, aquí sí que se podría aplicar un supernetting global. Entonces comprobamos la nueva máscara, que para estas redes, bueno, pues habría que abarcar un 2 elevado a 4, 16, ya que como hay 9 redes, pues no podríamos utilizar un 2 elevado a 3, que sería 8. Entonces cogeríamos 4 bits de la parte de host y tendríamos nuestra nueva máscara, que sería el /20. Aquí nos cabrían todas ellas. Entonces vamos a poder ir desde 00 hasta 15.255. Y entonces vamos a abarcar todas estas redes. Todas estas de aquí. Y se nos queda muy resumido, como podemos observar en la nueva tabla, donde hemos aplicado supernetting. Tenemos por un lado las que van con conexión directa, que sería la red A, la 100, y la red B, la 200. Y luego en este caso 00, que tenemos con la nueva máscara, la 240, donde abarcamos desde el 0 hasta el 9. Y por último, internet.